personas en situación de indigencia en las calles argentinas es reflejo de los peores efectos de la elevadísima inflación que sufre el país suramericano. Quiero decirle a todos los argentinos que entiendo que la situación que estamos viviendo es dura. ¿Quieren saber cómo va a crecer la economía? Va a subir como pedo de bus. No hay plata que alcance. No, ¿qué va a ser? Nosotros nos licuaron el sueldo. Este es el primer trimestre con superávit financiero desde el año 2008. Cuando quieran. Para hacer la claquetita. Bueno, Fede, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo súper bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, bienvenido a Economía para Imbéciles, ya segunda entrega de este segmento económico. Y te trajimos especialmente para hablar de un tema que está en auge y que siempre estuvo acá en este país, en Argentina, que es la famosa inflación y, también la pobreza. Es un tema así que nos viene tocando desde hace varios años. Hay artículos que hablan, pero mucho sobre el tema, buscando causas. Creo que las consecuencias están claras cuáles son, pero siempre uno intenta buscar el por qué pasa esto y cómo se puede, digamos, cuál es la solución. Distintos gobiernos han probado, bueno, vamos por este camino, vamos por otro camino, se puede bajar un poco, después como que resurge el problema, al menos bajar un poco, estamos hablando de valores cercanos al 4% mensual, donde en otros países eso es una alerta de peligro en un año directamente. Acá es como, bueno, busquemos cuáles son las causas o cómo son las posibles soluciones. Así que es un tema que se viene tratando hace muchísimo tiempo. Además es muy loco cómo es una cuestión que capaz en otros países ni siquiera se tiene noción los habitantes de la inflación, que es la inflación, y acá todo el tiempo, continuamente, todos hablamos de inflación. Ahora la duda es, ¿qué es la inflación? Hay una definición técnica que es, digamos, el aumento generalizado de los precios. ¿A qué hace referencia a esto? Vos tenés una canasta y lo que se va midiendo es durante el tiempo es cómo va cambiando el precio de eso. Supongamos que la canasta vale 100 en un mes y al mes siguiente vale 104, tuvimos un aumento de 4%. Lo que te indicó es en la economía que la canasta esa en promedio subió 4%. ¿Por qué hago referencia al promedio? Porque, como suele pasar, uno va a la verdulería y encuentra que por ahí el tomate subió 20% y otros productos subieron 1%. Entonces, lo que se trata es decir, bueno, vamos a tomar un promedio. Da la particularidad de que el promedio no es que todos los valores tienen el mismo peso, sino se le da ciertos pesos o más, digamos, importancia a ciertos productos. O sea, INDEC es el encargado que mide mes a mes toda la inflación, le da cierta ponderación, ciertos pesos a ciertos productos, o sea, más importancia. Por ende, hay como, uno dice, no, fue de 4%. Dice, no, pero pará, si el cable a mí me subió un 15% o la luz un 35%, ¿por qué? O sea, ¿refleja eso? Bueno, sí y no, porque ese 4% incluye una variedad amplia de productos. Y obvio que hay ciertos productos que suben más, otros que suben menos, pero sería un promedio entre todos ellos. Igual insisto que hay ciertos productos que le dan un poco más de importancia que otros, sobre el peso general, ¿no? A decisión del gobierno, básicamente. En realidad es una metodología que ya se viene planteando desde el INDEC. Se cambió un poco todos los ponderadores en el 2016-2017, pero se viene manteniendo durante eso. ¿Por qué? Porque se fue cambiando la composición, ¿no? Uno, digamos, imagina el IPC, que es el indicador que te dice cuál es la, digamos, inflación mensual. Hace 15 años no son los productos que consumíamos hace 15 años que hoy. Entonces eso se va cambiando, o sea, cuáles productos entran y cuáles no. Pero en general es un valor bastante, digamos, representativo a nivel consumo promedio. Claro, y a nivel ese consumo promedio y de lo que elige el gobierno con ciertos valores de ciertos productos, ese último índice general que vos decís en promedio, con distintos ponderadores, ¿cómo es que se calcula, cómo es que se llega a ese último
índice general promedio? ¿Qué cálculos hacen? Ok, básicamente lo que pasa es que varios encuestadores van a distintos lugares, a los distintos supermercados, y encuentran, por ejemplo, la leche el primer día del mes vale tanto, al último día del mes vale tanto. Entonces sacan cuál fue la variación del producto ese. Lo mismo lo hacen con las bebidas alcohólicas, con los servicios como luz, o digamos, electricidad, o lo que fuese, y ahí se van armando una serie histórica de los días hábiles y te construyen el indicador final. O sea, precio... Sí, digamos, inicial versus el final, y el punta a punta fue lo que varió en un mes, siempre días hábiles. También ahora está en auge, que antes que lo hacía el INDEC al 100%, tipo el valor final era ese, con todo lo que es digamos, inteligencia artificial y digamos, web scraping. Hay muchas consultoras que antes hacían todo el laburo manual, ir a encuestar ellos. Ahora lo que se hace es entrar en distintas páginas web en supermercados y sacan el precio directamente. O sea, hay un esfuerzo menor, hay un bot que lo hacen todas las consultoras privadas, ¿no? Porque uno puede tener un indicador mensual, ir a encuestar a principio de mes, ir a encuestar a final de mes y ves, pero sería recontra engorroso ir lunes, martes, miércoles, jueves, y vamos así tener algo de alta frecuencia, digamos. En cambio, con un bot uno puede entrar en una página de un supermercado X y de otros supermercados y ver día a día cuánto va variando el precio de la yerba. Claro. Y eso, bueno, te da un indicador un poco más, digamos, on time, tipo, tenés una info real, por ejemplo, hoy varió la yerba tanto %, Index se enteraría a final de mes. O sea, si yo voy a principio de mes al supermercado, o como vos mismo decís, entro a la página del coto de la web y está tanto. Sí. Y 30 días después entro y está de otro valor. Esos productos que también provienen de empresas privadas, en este caso estamos hablando de algún tipo de producto, por ejemplo la yerba. Sí. Ahora, en el caso de, por ejemplo, los servicios públicos, que también tienen un aumento, la pregunta es, ¿qué variables justamente hay? Porque uno puede llegar a sentarse y ver un valor de algo y después un valor de otro y ahí hacer los cálculos para sacar el promedio, este índice que acabas de comentar. El tema es que hay variables externas a sentarse y ver que un día está un precio y otro día está el otro. ¿Por qué aumentó en ese momento? O sea, hay una variable que influye también, que es varias variables, digamos. Claro, o sea, en realidad acá es donde, como todos los artículos hablan sobre la, digamos, inflación multicausal. Acá hace referencia a esto, es que no hay una única causa que te dice, bueno, esto subió por aumento de salario, esto subió por aumento de costos, esto subió por tipo de cambio, o sea, o por la base monetaria, que dicen que la inflación es 100% monetaria. Y la realidad es que no es el único factor que incide, puede llegar a incidir, y ahí están como todas las corrientes de los monetaristas, o otras que te dicen, no, mira, yo creo que esto es así. Otros dicen, no, yo creo que esto es así. Y vamos, y demostrar eso es muy bueno, qué modelo, qué variable uno pone en el modelo para saber que dice, che, esta variable es significativa sobre la causa de la inflación o no. Ahora, sobre el IPC general, digamos, en el valor final, uno tiene el IPC general, que es un promedio sobre todo. Y después tenés como subgrupos en el que te dice, digamos, inflación núcleo, en donde te sacan todos los productos que no son estacionales. Hay ciertos productos que en cierta estación sube el precio porque la demanda sube. Y sería injusto decir, che, mirá, subió más, no sé, el gas porque se consume más en este mes. Y lo que se hace es sacar esos productos de inflación núcleo. O los regulados. Decir, che, mira, esta es la inflación de los productos que están regulados por el Estado. Entonces uno puede, si bien uno lo que mira es el IPC general, que es el promedio entre todos, uno tiene, digamos, una desagregación de ciertos productos. E incluso, bueno, este último dato, ahora en junio, o sea, lo que es la inflación de junio fue de 4.6. Sin embargo, si uno mira el grupo, por ejemplo, de vivienda, subió algo del 17% o del 14%, un valor similar, o sea, mucho más alto del 4.6.
y otros bienes como el de electricidad, creo que no, el de vestimenta, o sea, el de bebidas alcohólicas fue del 2%. Entonces, fíjate que hay extremos de un subgrupo que te subió 14% y otro subgrupo que te subió del 2%. O sea, uno ve el general y cuando te aumentan el sueldo te dicen, che, mira, yo te subo en base al 4.6 que fue el dato. Pero la realidad es que uno pierde el poder adquisitivo en unos productos y gana en otros. Porque si uno dice, bueno, mira, bebidas alcohólicas fue el 2% y a mí me dieron un aumento del 4.6, que fue la inflación general, uno ganó contra bebidas alcohólicas y otros productos, pero lo vas a perder contra, digamos, electricidad, vivienda, gas y lo que fuese, que subió 15. Ahora, como decíamos hace un rato, ¿por qué en este país justamente estamos tan locos y tan al tanto de la inflación y todos hablamos de inflación? ¿Por qué en Argentina especialmente la inflación es un gran tema, a diferencia de otros países donde quizás ni siquiera saben qué es la inflación? Y ahí yo creo que viene más sobre el tema causal. ¿Cuáles son las causas? Y eso es lo que se está investigando durante mucho tiempo. Cada, digamos, artículo tiene como su conclusión, ¿no? Porque como es una ciencia social, es como, bueno, depende mucho de qué variables uno pone en el modelo. Y qué modelo usa como para decir, che, ¿esto causa o no causa inflación? ¿Y a qué voy con esto? Hay ciertos modelos que dicen, che, mirá que esto es monetarista al 100%. No hay que, digamos, emitir nada y se debería controlar. Bueno, se prueba eso y se da cuenta de que no pasa eso. Dice, bueno, hay que atar el tipo de cambio. Atan el tipo de cambio está congelado durante un tiempo, los precios siguen subiendo. Entonces, hay como muchos factores, desde tipo de cambio, salarios, temas estructurales, falta de, digamos, inversión y desconfianza en la moneda. Porque la realidad, si uno dice, che, mirá, quiero guardar plata para comprarme un auto, es una casa, y lo más probable es que no guardes pesos, guardes dólares. Entonces, eso te genera una desconfianza y dices, che, mira, yo al peso yo le tengo un poco de miedo. Y mediante esas expectativas te das cuenta y dices, che, mira, ojo que la gente está comprando mucho tipo de cambio. Bueno, ahora, digamos, esta última corrida, y lo que hace el verdulero del supermercado es, che, pará, o sea, el dólar se fue de un valor de 1.300 pesos a 1.500, subo el precio. Y ya me cubro. Por ahí después el dólar baja. Porque pasó, o sea, ha pasado que ha llegado a 1.300, bajó de vuelta a 1.200, pero hay un problema que los precios son bastante rígidos a la baja. O sea, subió el precio de un producto y es bastante raro que le bajen el precio. Por ende, es como un efecto bucle, ¿no? En donde uno sube el precio por un miedo y dice, che, mirá que puede haber una corrida. Listo, subo el precio. No la hubo, pero ya el precio quedó. Entonces es como un bucle. Sobre los factores en general, bueno, son muchos factores. Yo no te podría decir cuáles son las causas. Y para mí hablar de causa es como decir, che, mira, yo muevo esta variable, o sea, digamos, emito moneda o hago X cosa, te causa directamente tener, digamos, inflación. O sea, en economía es como que somos bastante cuidadosos, creo que la palabra, como para lavarnos las manos, es decir, no hay que hablar sobre causalidad, hay que hablar que dos variables o más de dos variables se correlacionan durante el tiempo, como para no decir que hay un efecto causal, porque no lo sabés. Yo lo que voy esto es, se habla mucho en que cuando se emite dinero, el carnicero sube el precio de la carne. Y la realidad, como para decir que ese causal, es que el carnicero entra todos los días al Banco Central, dice cuánto es la base monetaria, tantos miles de millones, subió con respecto a ayer, subo la carne. Y no pasa eso, ¿me entendés? Entonces hay como un problema de decir, no, pará, no es el único factor, que por ahí, digamos, el carnicero o el verdulero siente que hay mucha más plata dando vueltas en el mercado y sí aumenta el precio. Sí, hay un ejemplo bastante tonto, yo lo explicaba bastante en grado, digamos, en la primera materia, es decir, imagínense que uno está en una isla y hay dos personas o 12 bienes. Hay cocos y hay piedras. Es decir, las piedras son con las que puedes comprar cocos. Un día hay 5 piedras y 10 cocos. Entonces, bueno, dame tantas piedras por estos cocos.
Ahora, por X razón uno encuentra mucho más piedras. O sea, el de los cocos no es que le va a seguir pidiendo las mismas 2 piedras que antes. Es decir, no, pará, dame un poco más porque vos tenés más. Con lo que pasa en la cantidad de dinero es eso, es si la gente ve que hay mucha más plata dando vuelta en el mercado, dice, bueno, pará, si hay más plata dando vuelta, yo puedo pedir más por el mismo bien, ¿sí? Porque ahora hay mucha más oferta de billetes, digamos. Y sumando a eso, es que la emisión en general durante bastante tiempo se realizó para cubrir déficit fiscal. ¿A qué hace referencia esto? O sea, el Estado tiende a gastar más de lo que recauda. O sea, con lo que recaudan impuestos es un valor de 100 y tiene un gasto de 150. Esos 50 tenés que cubrirlos. O con emisión, o con bonos, o lo que fuese, pero tenés que cubrir eso. Por eso es que Milei dice que la inflación es un fenómeno de emisión monetaria. En gran medida, claro, porque vos decís, mirá, o sea, hay un Estado grande, vos tenés de que, digamos, achicar ese gasto como para que no sigas emitiendo, porque vos tenés de que cubrir. Es como decir, mirá, digamos, en mi economía de mi casa me entran 100 pesos al mes y yo gasto 120 durante mucho tiempo. Si bien uno tiene ciertas reservas, o sea, uno va sacando, o con emisión o lo que tenés guardado. Llega un punto en donde, pará, ¿por qué estás gastando mal? O sea, digamos, estás gastando más en realidad. Y el hecho de gastar mal, creo que es un mal término, porque uno dice déficit fiscal. ¿Es malo tener déficit fiscal? Más o menos. ¿Por qué? Por un punto, o sea, el Estado está gastando más de lo que la población estaba dando, digamos. Lo que sí está mal es hacerlo durante un tiempo largo, ¿sí? Ahí es un problema en donde hay ciertas políticas en donde se crece y el Estado le entra plata donde más debería guardar y no seguir gastando más, ¿sí? O sea, está bueno de que se incentiva el consumo, pero por otro lado vos no lo podés hacer por un tiempo largo, porque eso te genera de que la moneda se vaya, tipo, se vaya en el sentido de que pierda creencia, digamos, ¿sí? Uno agarra y dice, mira, están gastando más, y está perdiendo el valor y yo no voy a ahorrar en pesos. O lo voy a tener como para los movimientos chicos. Después, si yo quiero pensar en el mediano plazo y sé de que la inflación es del 5%, digamos, mensual, si vos acumulás 5 durante 12 años, te da un valor gigantesco. O sea, el último valor, o sea, ahí en junio fue el 4.6. Si lo comparamos contra junio del 2023, fue, creo, una inflación del 271%. O sea, algo que valía 100 pesos, subió 2,7 veces. A eso voy. Casi 400 pesos. O sea, en un país del mundo, sacando casos atípicos que son contados con la mano, 3-4 países, incluso menos, debemos estar en el top 3 seguro, o top 5 seguro. Después el resto, por ejemplo, Brasil, en junio tuvo una inflación del 0,3 y nosotros 4.6, o sea, más de 10 veces más. Eso te da ya, digamos, una alerta. O sea, lo que nosotros tenemos en un mes, hay ciertos países que lo tienen en 2 años. O sea, digamos, sin ni hablar, por ejemplo, en diciembre, enero, que, o sea, diciembre fue del 25% y en enero fue del 20%. O sea, acumulaste casi 50 y pico %. Acá hay como un tema técnico que te dice, bueno, si en diciembre fue del 25 y en enero fue del 20, no es que lo sumo directamente, no es 45, porque vos tenés que pensar, si algo valía 100, digamos, en noviembre, hacia diciembre subió 25, valió 125. Al próximo mes subió 20, pero no subió sobre el valor inicial de noviembre, subió sobre el de diciembre, lo cual no es que subió 20% del de 100 pesos, sino el de 125, lo cual no es que yo lo puedo sumar. Eso te da, digamos, como un interés compuesto, o digamos un valor compuesto sobre la inflación, que es más, pues subió 20% de lo que yo había subido el 25%. Te da un valor así a ojo del 50 y pico %. Por eso es que junio a junio 2023, junio 2024 subió 271%. Es un valor impensable.
Y son números que además la inflación también genera un fenómeno social de pánico constante acá en el país. Ahora te iba a preguntar, al haber tantas variables, como dijimos, y al ser cuestiones de que vos, no sé, el ejemplo de un carnicero que entra, ve cierto valor en el mercado y decide aumentarlo por una cuestión de decisión propia. Cuando sale el gobierno a decir que la inflación es algo que van a tratar de controlar, ¿existe esa posibilidad realmente o es una frase construida como para generar cierta tranquilidad en el pueblo? ¿Se puede controlar la inflación de cierta manera? Se puede, la respuesta corta es no, porque ya lo hemos probado en precios cuidados o en distintos programas y no sirven. ¿Por qué? Porque por lo que tenés es entre, digamos, una pelea entre comillas entre la demanda del bien y la oferta del bien. O sea, yo como consumidor voy a demandar el bien y, digamos, el productor, el carnicero, me va a, digamos, ofrecer el bien. Yo voy a querer comprar a precios bajos y el carnicero me lo va a querer vender a precios altos. Hay que buscar un precio que nos sirva a ambos. Vos vas a tener que bajar, o sea, vos sos el que me lo va a vender, vos vas a tener que bajar el precio y yo, que voy a querer comprar un precio bajo, voy a tener que subirlo un poco más como para que nos equiparemos. Ahora, llega un punto en donde muchas personas van a querer comprar porque el precio va a estar topeado, digamos, va a estar con un tope máximo, y lo que va a pasar es que van a faltar productos. Eso es lo que pasa en las góndolas, que te dicen, che, mira, podés llevar hasta 3 litros de, digamos, aceite en una compra. ¿Por qué? Porque tiene un precio cuidado, tiene un precio máximo, ¿sí? Tiene un precio máximo y dicen, che, más de este precio, vos no lo podés subir. Eso vos lo podés hacer durante un tiempo. Ahora, si vos extendés el programa y ponés durante mucho tiempo, bueno, vamos a empezar a faltar productos porque el vendedor te dice, che, pará, yo no quiero vender durante toda mi vida a este precio porque mis costos están subiendo. Porque el principal problema es eso, ok, este es el precio máximo, y digo, vos podés pagar 100. Por ahí en un tiempo cero, tipo en un tiempo inicial, puedes llegar a entrar en el programa y decir, che, mira, llego, cubro los costos. Ahora, cuando mis costos están subiendo, llega un punto en donde yo ya no puedo cubrir más los 100, empiezo, digamos, a ir a pérdida. Entonces, no, pará, o sea, en vez de ponerte 100 stock de X productos, pongo menos. Y después están esas trampas que te dicen, mira, está el paquete de galletita tal de 118 gramos. Ese es el de precio cuidado. Y te ponen uno con un packaging exactamente igual de 120 gramos que ya no es el de precio cuidado. Entonces, es un individuo común, yo al menos soy bastante de enviar los precios, cuánto vale por kilo. Bueno, tengo el toque ese, pero bueno, digamos, como que el economista genera eso y, digamos, intenta optimizar todos los gastos. Entonces miro y digo, che, pará, este es de 118 gramos, este es 120, este vale 100 pesos, este vale 190. Y ahí te das cuenta que empiezan a buscarle el gris legal, dicen, no, pará, este es el de precio cuidado, pero en góndola te pongo 5. Y el de 120 gramos, que no es el que no es tan precio cuidado, te pongo mucho más. Entonces, claro, va alguien que no mira, pum, pone en el carrito porque vio el cartelito de el precio cuidado, pero solo forma parte de esto. Pero no, o sea, es una política que no se puede usar durante mucho tiempo, porque te genera eso, o sea, te va generando escasez. Ahora, con la última corrida cambiaria que hubo, generó el hecho de que todos están ahora pendientes de qué va a pasar en julio con la inflación y cuánto va a aumentar todo. La cuestión es ¿qué tanto influye el dólar? Como bien vos dijiste, el tema de la desconfianza sobre el peso genera un hecho de sobreprecios, pero es como que estamos todos muy pendientes del dólar como para medir la inflación. ¿Por qué es eso? Claro. Bueno, hay muchos productos o muchos servicios que, digamos, indirectamente tienen el dólar implícito. Por ejemplo, en combustibles. El combustible siempre fue la relación de un litro de combustible a, digamos, $1. Uno de los principales problemas fue cuando saltó el dólar el dólar oficial de 400 y pico de pesos a 900. Eso ya te generó un aumento sobre el combustible. Y el combustible es el insumo principal como para la distribución de cualquier producto, desde el proveedor hasta el supermercado.
eso te genera un aumento de costos. O sea, el supermercado te dice, che, mirá, yo estaba pagando en costos 100 pesos esto, ahora subió, digamos, el proveedor que me traía, tengo que ponerlo a 150. Y aparte el argentino piensa en dólares. O sea, uno siempre piensa, che, ¿cuánto gano dólares? O sea, ¿cuánto es el salario mío en dólares? ¿Por qué? Porque hay, digamos, una ilusión monetaria que dice, che, mirate que me subió el salario. Pasó de 500.000 pesos a 600.000. Es excelente, sí, pero uno tiene que entender que esos 100.000 de más, digamos, es una ilusión. Porque al fin y al cabo, si uno compara con todo lo que estuvieron subiendo los bienes, es como que al fin y al cabo es lo mismo. O incluso puede llegar a perder, porque no todos le dan el mismo valor de lo que es inflación. Supongamos que uno tiene un ajuste de trimestres, ¿no? Y en un trimestre fue del 25% o del 30%, en pocos casos te dan un 30%, te dan incluso menos. O sea, al fin y al cabo es como una ruleta en donde, bueno, das un paso y al segundo mes subió un 7% algo y ya quedaste atrás. Y tenés que esperar durante 2 meses más hasta que te lo recuperen. Y no te lo recuperan al 100%. Pero, o sea, el dólar sí es un factor bastante importante porque uno piensa en eso. Uno, digamos, ahorra en dólares y dice, che, compro menos. Entonces, cualquier persona que es el que te ofrece el bien, no, pará, yo voy a subir el precio porque si yo me quedo, voy a poder comprar menos, voy a poder ahorrar menos. Y aparte, acá en Argentina, digamos, al menos hay ciertos periodos en donde hay una brecha importante entre el dólar oficial y el dólar blue, digamos, el que uno consigue. Ahora, dentro de todo, se puede comprar el dólar MEP y, digamos, distintos tipos de dólar, pero ese es otro factor más, porque uno dice, bueno, ¿cuál tomo como precio de referencia? O sea, el combustible sí, está bien, está en precio de dólar oficial, que es el que compra una petrolera y dice, che, yo liquido en base a este tipo de cambio, o cuando uno compra un auto. Pero, digamos, uno compra un auto, digamos, importador, importa al valor ese. Ahora, cuando uno lo compra es otro tipo de dólar. Che, ¿ya que lo compro? ¿Al oficial? Perdón, al blue, al MEP, al I600. Bueno, digamos dólar tarjeta. O sea, el dólar tarjeta es un valor superior, al menos hoy, al dólar blue, al contado con líquido, lo que fuese. O sea, el MEP. Y esas brechas, esas disparidades generan distorsiones en la economía. Hay un problema importante en los precios relativos, ¿no? Que uno mira ciertos productos y dice, che, esto es carísimo. Y por ahí otros dicen, che, esto está regaladísimo. Entonces, hay como ciertos productos en relación de precios que hay una disparidad que es tremenda. Y eso, bueno, es un círculo que se va alimentando, ¿no? Dice, bueno, sube el tipo de cambio, cualquier tipo que tiene un producto te va a subir el valor en pesos. Por el tipo de cambio después bajó, que es un overshooting, digamos, acá hace referencia a que hubo una expectativa que el dólar iba a tener corrida o lo que fuese, subió, si no pasó nada, bajó, pero los precios quedaron un poco más altos porque ya le pusieron expectativa a que el dólar iba a seguir subiendo. Es como decir, bueno, o sea, el tomate está 5 pesos, ¿no? Voy y digo, che, yo voy a comprar porque están diciendo de que el tomate mañana se va a ir a 10. Claro, toda la gente, todo el malón de gente va a ir a comprar tomate y el tomate sube porque hay mucha gente queriendo comprar tomate. Con el dólar pasa bastante similar, o sea, justo se da en estas épocas en donde la gente cobra el aguinaldo y va a ir a comprar el dólar. Entonces hace una presión, dice, che, pará, los que ofrecen el dólar son tantos. Y los que quieren ir a comprar son mucho más porque, bueno, tienen un poco más de plata en ese mes y quieren ir a guardar. Si tuviese la confianza en el peso, dices, no, pará, yo cobro el aguinaldo y me lo quedo en pesos. Ahora, como no tenés esa confianza, decís, che, tengo esta plata, ¿qué hago? Y voy a comprar dólares. Voy a ese mercado, que es el más seguro. O sea, igual, guarda, porque uno cree que dice, no, o sea, en dólares uno está, creo que la palabra es cubierto, pero si uno lo piensa no es así, porque la inflación en Estados Unidos es del 1, 2, 3% al año,
es mucho menor al nuestro, porque lo que ellos por ahí tienen en 2 años, nosotros lo tenemos en 15 días, porque la realidad es eso, pero uno pierde. Ahora, bueno, ahí, digamos, está en auge en estos últimos años en el tema, digamos, invertir y cosas así, en comprar bonos, comprar CDR, que son títulos de afuera, digamos, empresas de otros países como Apple, como Coca-Cola, Amazon, que son en dólares, pero lo puedes comprar en pesos. Y eso fluctúa en base a 2 cosas, o sea, puedes ganar o puedes perder, ¿no? Esos valores fluctúan por 2 cosas. O porque subió el tipo de cambio, o porque bajó el tipo de cambio, o porque subió la empresa, o porque bajó la empresa. Entonces, puede pasar de que tengas el mismo valor, porque la empresa bajó, pero el tipo de cambio subió, entonces como que se compensó el efecto, o te puede pasar, que sería el mejor caso, que el tipo de cambio esté quieto, pero la empresa esté ganando y sus acciones valen más. Eso es una posible salida. Tiene su riesgo, o sea, el dólar, uno compra $100, van a seguir siendo $100 hoy a 5 años. Sí es cierto que con lo que uno compraba $100 en el 99, no es lo que hoy compra con $100 hoy. Entonces, bueno, eso cambia mucho. Pero el dólar, entre todas las monedas que uno puede, acceder, es de las más fuertes y de las más seguras. ¿Por qué digo esto? Porque, insisto, uno puede irse hacia las acciones, hacia, invertir en bolsa, pero tiene el riesgo. Por ahí uno compró X problema, o sea, la acción cayó un 30% y ahí, como se suele decir en la jerga, te comiste el empome, ¿no? Porque quedaste con un 30% abajo. Claro. Dijimos que el hecho de que el gobierno diga que pueden controlar la inflación o que van a tratar de controlar la inflación, fue una cuestión del gobierno también actual de decirte que capaz iba a haber una mayor inflación, pero con la esperanza de que los precios igual en un futuro bajen, y al día de la fecha los precios no bajan. ¿Hay alguna posibilidad de lo que queda de este año o de lo que queda de los restos del resto del tiempo que le queda al gobierno actual, de que esa inflación pueda llegar a bajar, de que los precios puedan llegar a bajar? ¿Existe? Mira, como que la inflación tiene un problema que es, inercial. ¿A qué hace referencia? Primero porque depende mucho cómo fue el mes pasado. Hay como un efecto inercia, que si la inflación está subiendo, posiblemente el mes siguiente suba. Si la inflación está bajando, posiblemente siga bajando. Justo en este último dato se dio de que cambió el sentido, porque, o sea, en diciembre venía del 25%, enero 20%, siguió bajando. En mayo fue el 4,2%, si no recuerdo, o el 4%, no, 4,2%. Y en julio fue el 4,6%, o sea, empezó a subir un poquitito. No es un valor, o sea, no hay un cambio significativo entre 4.2 y 4.6, pero es una alerta de decir, che, pará, venías bajando y si de repente empezaste a subir al menos un poquitito. Y da la particularidad de que, bueno, uno habla de que la inflación es multicausal, o sea, tiene muchas causas, pero hay que tener en cuenta que no son causas de hoy. O sea, no es que yo subo la base monetaria hoy o subo el tipo de cambio hoy y ya te impacte en inflación. Puede pasar por consecuencias macroeconómicas que pasaron tiempo atrás. ¿Sí? O sea, si el tipo de cambio subió hace un mes y medio, por ahí te impacta hoy también. O sea, hay como un efecto rezago, entre las variables. No es que todo se lleva hoy, sino tiene como un efecto de relaciones con variables macro pasado. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, imagínate de que tienen un aumento en el mes de mayo. Vos vas a empezar a consumir porque tu salario real subió. Vos vas a consumir más porque tu salario real subió. Vas a tener mucha más presión sobre los productos porque van a querer comprar más y los precios suben. Pues dicen, che, mira, antes compraban 100. Ahora le dieron un aumento real y en vez de comprarme 100 van a comprarme 150, subo el precio. Por ende, hay como vemos un problema que las variables no son sumamente contemporáneas. Te puede pasar que variables pasadas te expliquen el por qué subió el tipo de cambio, subió inflación hoy. Claro. Y respecto hacia lo que puede llegar a pasar, y es como decir,
depende. O sea, el economista tiene una frase de cabecera que cuando no sabe qué es lo que va a pasar, digamos, es un depende. Es como abrir el paraguas nuestro. Claro. Uno espera de que siga bajando, ¿no? Porque tener valores del 4% mensual, si bien son altos, son menos de un 25% en diciembre, ¿no? Ahora, si el tipo de cambio tiene una corrida o algo similar en las próximas semanas, y lo más probable es que ya no siga bajando. Hay como muchos factores, te van liberando tarifas, entonces eso hace de que todo se vuelva mucho más caro, el tipo de cambio sube, entonces hay como muchas chances de que al menos se mantengan los mismos valores. Uno siempre espera de que la inflación sea cero, ¿no? Incluso en Chile este último mes fue del menos 0,1, o sea, los precios bajaron. Y acá hay como una consulta bastante piola que está en los noticieros y en distintos lugares, la inflación está bajando. Y la gente cree que los precios están bajando. Y en realidad es un mal concepto, o sea, no es que algo valía 100, al mes siguiente valió 120 y después valió 115. Lo que está pasando es que la velocidad a la que venía subiendo está bajando. Venía subiendo al 25%, después al 20%, después al 4%. Sigue subiendo el valor, pero cada vez sube a una velocidad menor. Ahora justo en este último mes se aceleró un poco porque pasó de 4.2 a 4.6. Subió. Pero, lo que voy es cuando dicen de que la inflación está bajando, no hay que confundir que los precios están bajando. Claro. Sino que siguen subiendo pero a una velocidad menor. Igual insisto de que el valor que sale en las noticias es un promedio general. Van a haber ciertos productos que van a subir un montonazos y otros que van a estar estancados. Lo cual eso es un promedio, porque muchos dicen, no, fue el 4.6, sí, pero a mí la luz me subió un 100%. Bueno, sí, está bien, pero hubo otros productos que incluso pudo haber bajado el precio. Por ende, la inflación fue negativo. Pasó de 100 a 80 pesos al kilo. Qué sé yo. Tiro estos valores, sé que estamos lejos de decir que un kilo de algo vale 100 pesos, pero bueno, es lo más, intuitivo. Ya creo que hay que ir agregándole ceros. Los ejemplos. Más allá de la desaceleración de los precios de los productos y de que hablamos de que ha variado la inflación, como bien dijiste, fue de 4,6, pero en diciembre del año pasado del 25. Más allá de que estos valores varían, hay un valor que creo que no varía y sin embargo aumenta, que es el índice de pobreza en Argentina. ¿Qué relación tiene este índice de pobreza con la inflación? Ok, o sea, en un primer punto hay que definir dos puntos. Es lo que es hablar en indigencia y lo que es hablar en pobreza. En indigencia hay como una mala práctica y dice, bueno, es aquel que vive en la calle o es el indigente que está en la calle. Y la realidad es que no. Según INDEC y distintos países miden, lo que es indigencia es aquellos individuos que no llegan a la canasta básica de alimentos. ¿A qué hago referencia? Hace INDEC durante todos los meses, dice, bueno, hay una canasta que incluye papa, leche, hortalizas, carne, dulce de leche, pescado, pan. Ellos tienen como ciertas kilocalorías diarias que son 2.650 kilocalorías para una persona hombre de 30 a 60 años. Eso tiene un valor, ¿sí? Te dicen, bueno, el consumo mensual para cubrir las 2.650 kilocalorías es de 150.000 pesos al mes. Entonces, todo aquel individuo, hombre, entre 30 a 60 años, que no llegue a ese valor va a ser considerado indigente. ¿Por qué digo esto? Porque después está el de la canasta básica total, que es la canasta básica de todos los alimentos, más otros bienes, vestimentas, seguridad y otras características que te hacen que la canasta sea mucho más cara, ¿no? Porque la indigencia es únicamente sobre los alimentos. O sea, el indigente es aquel que no puede cubrir sus necesidades de alimentos. Después está el pobre, que es aquel que no puede cubrir
las otras características que son las que incluye, digamos, vestimenta, indumentaria, seguridad y otras características. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esas canastas se actualizan por cuánto es inflación. Si vos en la canasta tenés papa, leche, lechuga, lo que fuese, si los precios suben, esa canasta sube. Y si tu salario queda igual, vos te vas a quedar atrás, porque antes, por ahí la canasta era de 150 pesos, vos cobrabas 160, ok, listo, ya no entro en la parte de los indigentes. Ahora, yo sigo cobrando 160 y la canasta básica subió a 200, ya ahí entré. O sea, entonces, eso es bastante sensible. O sea, la pobreza sobre el tiempo está muy atada al ciclo económico. Cuando el ciclo económico crece, o sea, cuando el país crece, en general tiende a bajar toda la pobreza. Cuando pasa al revés, la cantidad de pobres sube. O sea, cuando el país decrece, lo que se conoce como bajó el PBI, ¿no? Cuando decae el PBI, la cantidad de pobres sube. Y hay un problema, hay dos problemas en realidad. Hay muchos problemas, ¿no? Pero si uno se pone sobre ese punto, tenemos Argentina, es un país que durante un año crece, al otro año decrece. Un año crece, al otro año decrece. Esos ciclos de, digamos, stop and go, en donde crecer, decreces, crecer, decreces. Hay un tema que hay una simetría. ¿Por qué te digo esto? Porque como hay mucha gente que está, digamos, cerca sobre la canasta básica, en los momentos en donde se crece, salen 100 personas de la pobreza. Cuando se decrece, entran muchos más. Hay, digamos, una simetría. ¿A qué hago referencia con esto? Si el país crece en 1%, la cantidad de pobres que sale es cercana al 1% también. Si el país decrece en 1%, la cantidad de pobres que entra es de casi 1,74%. O sea, hay una simetría bastante grande. Eso en un país en donde venís creciendo y decreces en un año no es tan grave. Ahora, en un país donde creces un año y decreces en el otro, volvés a crecer, volvés a decrecer, es como que al fin y al cabo entras en una rueda en donde salen 10, entran 17. Salen 10 al otro año, entran 17 vueltas. Entonces, en un juego que no es de suma cero, al fin y al cabo empezás a perder. Más en estos momentos que son erráticos, que creces, decreces. Eso es un problema y da la particularidad que digamos, al menos en general se cumple, que en los años en donde hay, digamos, elecciones se crece y los que no son, digamos, elecciones se decrece. ¿Por qué? Primeramente es por un tema que cuando estamos en elecciones el tipo de cambio se intentan mantener quietos, se intentan frenar el tipo de cambio. Eso hace de que te den posibles más aumentos en el salario y puedas comprar más y tu salario real suba. Por ende tenés más chances vos de salir de la pobreza. Entra un nuevo gobierno, hace una devaluación, tu salario real cae, suben los precios, entraste en la pobreza. Entonces, un año bueno, un año malo, un año bueno, un año malo, hace que ese juego empiece a perder en general porque entran más de los que salen en la pobreza. Y como la inflación es el índice con el que se ajustan los precios, digamos, la canasta básica total entre los, digamos, el indicador te va a dar ciertos picos. Y ni hablar que en los trimestres en donde uno tiene el aguinaldo, la pobreza baja porque tu salario real subió porque tenés un poco más de plata al mes. O sea, ese mes cobraste un poco más. ¿Y hay también algún tipo de posibilidad de que esta pobreza en algún punto disminuya? Con esta cuestión de que un país es con un constante crecimiento y decrecimiento anual. Sí, hay dos formas en las que uno puede bajar la pobreza en términos generales. Un primer punto es el de crecimiento, o sea, un crecimiento real donde tu salario real suba. ¿Por qué hablo sobre real? Porque
puede pasar de que tu salario suba en términos nominales, y por eso está esa, digamos, ilusión monetaria de, che, me subieron el sueldo. Sí, pero los precios subieron también. Por ende, tu capacidad de compra sigue igual. O sea, tu salario subió, pero vas a seguir comprando igual. Obvio que es mucho mejor eso a que no te aumente, ¿no? Está claro. Pero que haya un crecimiento real, o sea, que si la inflación fue del 10 y a vos te dieron un 20%. Entonces, bueno, pará, puedo comprar un poco más porque las cosas subieron un 10% y a mí me dieron más. Entonces, eso es un buen punto. ¿Por qué? Porque la línea subió un poquitito, pero tus ingresos subieron mucho más. Siempre estamos hablando no de un ingreso individual, sino el de toda la población, ¿no? O sea, que la distribución de la población se corra hacia la derecha. ¿A qué hace referencia a eso? Es que todos los ingresos suban. O sea, como que la inflación suba a un valor chico, pero todos los ingresos suban más. Eso se da en ciertos momentos, después se estanca y la inflación empieza a comer el salario. Pero sumamos de que sea el escenario, que es el de crecimiento económico real, eso es una posibilidad. Y la segunda es la de distribución, o sea, sacarle al que más tiene y darle al que menos tiene. Sin embargo, acá hay un problema bastante, digamos, importante que no se habla tanto en los noticieros o sobre en general, digamos, la economía, que te dicen, bueno, la pobreza hoy es del 45%. Ok, pero imagínate, digamos, una situación A en donde la canasta es de 100 pesos y vos cobrás 3 pesos. Vos estás recontra lejos de la canasta esa. Entonces hay 100 tipos que cobran 3 pesos. Hay 50 tipos que cobran 3 pesos. Y 100 tipos, digamos, en el total, que no los cobran. Vos tenés una gran masa acá que está recontra lejos. Ahora imagínate que a las personas esas que cobran 3 pesos, ahora le dan un poco más de plata. Pero no llegan a cubrir la canasta básica total. Cobran en 950 y la canasta es de 1000. Siguen siendo pobres, pero están mucho más cerca. ¿Se entiende que lo que planteo? O sea, hay lo que se hace como brecha de qué tan alejado uno está. ¿Sí? Porque no es lo mismo que la canasta sea de un valor X y vos estés recontra lejos, pero digamos abajo de ese valor, a que vos estés mucho más cerca pero sigues siendo pobre. ¿Por qué? Porque por ahí con una ayuda mínima ya podés salir. En cambio, el que cobra 3 pesos está recontra lejos y tiene que darle una ayuda mucho más grande. Mediante distribución, uno puede generar, si vos estás cerca a casi nada de no ser pobre, ojo, de no ser pobre no es ser rico. ¿Sí? Hace referencia a que cubrís con todas tus necesidades básicas. Y aquel que está cerca, si vos le das una ayuda, ya automáticamente sale. En cambio, en las situaciones que vos estás lejos, tenés que ayudar mucho más. O sea, el Estado tiene que meterse mucho más como para que la persona o que las personas puedan salir. Por ahí en el mismo caso pasa exactamente igual. Hay 40 personas que están bajo la línea de 100. Pero en un primer caso están recontra lejos porque le falta un montonazo para poder llegar y en otro están sentados ya de no ser pobres. Entonces, esos son distintos caminos como para que la pobreza baje. Uno, mediante el crecimiento económico o mediante la distribución. Sacarle al que más tiene para ponerle y darle al que menos tiene. Bueno, Fede, y ahora el tema de la inflación en Argentina y el Banco Central. Bueno, a ver, se habló durante mucho tiempo el tema de la independencia del Banco Central hacia él o los gobiernos, ¿sí? Pero la realidad es que es un factor importante. O sea, el Banco Central es el encargado de, emitir dinero. Tiene que ser independiente, pero tiene que tener una cooperación entre el MECOM, y el Banco Central. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de títulos o de bonos, ahora, en estos últimos tiempos se estuvieron emitiendo bonos que al menos dan más confianza
que otros años, porque ahora está en auge, digamos, al menos yo desde 2022 compré bonos en dólares. Bueno, digamos, es una incertidumbre, ¿no? Porque uno compra con la creencia que lo van a pagar cuando venza, ¿no? Está la L30 que vence en el 2030 y eso es como un indicador de qué tanto la gente cree o no cree en el gobierno, ¿no? Porque, por ejemplo, en el 2022, no me acuerdo si era en el 2022, pero en el 2023, principios, el valor del bono está en $20, digamos, ¿no? Ahora ronda los 54. Lo que indicó es que hay mucha gente que quiere comprar el bono. Entonces, como que el Banco Central sea, digamos, independiente a eso, yo no estoy de acuerdo que sea totalmente independiente. Tiene que tener una relación con el gobierno. No así de que el gobierno sea el que maneje el Banco Central, ¿no? Siempre está bueno tener a alguien, o sea, incluso de un partido político distinto al del gobierno para que se genere el debate. Es, che, yo como gobierno necesito de qué emitas. Y el Banco Central digo, no, yo creo que no por esto. Ahora, si es todo de la misma bolsa, es como, che, yo necesito que lo haga. Bueno, listo, lo hago. Y un poco pierde ya de credibilidad, porque si el gobierno necesita algo y automáticamente estaremos entregados a que lo hagan, y pierde un poco ya de sentido. O sea, independencia total, y es bastante amplio el concepto, ¿no? Porque, ¿qué es independencia? O sea, al fin y al cabo, tienen que trabajar de manera mancomunada entre dos para decir, che, o sea, el bien común es que la economía mejore y que sea estable. O sea, cualquier argentino quiere una macro estable, ¿no? Si cada uno hace lo que quiere y el Banco Central es independiente y el gobierno va para el otro lado, y no tiene sentido. Sí, lo que hay que proponer es un poco más de diálogo entre los distintos partidos políticos, ¿no? Porque uno está centrado en decir, che, la causa de la inflación es esta y la solución es esta. Y se niega mucho a querer escuchar el otro porque piensan de que, como digamos, es erróneo, y no es la gracia, porque decís, che, yo creo que esto es así. Y el partido político dice, no, yo creo que esto es así. Y os insisto, eso es una ciencia social, no es que es algo, digamos, exacto, que vos movés esto, digamos, se va a mover. En ciertos países uno puede generar, digamos, un aumento en la base monetaria y no te impacta la inflación. Y en otros países que sí, o sea, ¿a qué voy con esto? Es que las recetas no son únicos para todos los países. Entonces, por ahí que en un país la, digamos, independencia del Banco Central funciona bien y acá no. O por ahí una política pública en un país funciona excelente y acá no. O digamos al revés, acá funciona algo y en otros países no. Cada país tiene como su propia mística, su propio punto, y digamos, la forma en que las personas reaccionan frente a un problema. Un ejemplo claro es, si la tasa de, digamos, interés en Estados Unidos pasa del 4% al 5%, explota. Dice, no, subió un montonazo. Acá pasó de 50 al 70 en un día, y no generó grandes, o sea, si bien genera cambios grandes en la macroeconomía, pero no, o sea, fíjate la magnitud de pasar de 4 a 5 que pasar de 50 a 70. En cualquier otro país uno hace, digamos, un aumento, que la tasa de interés suba en esa magnitud y explota absolutamente todo. Acá no. Es como que estamos acostumbrados a una insensibilidad a la macro. Es como que el argentino dice, bueno, yo viví durante tantos años, yo tengo 30 años, y en recesión yo no sé cuál es el valor, pero fácilmente habrán sido 20 años de mi vida. O sea, casi un 60% de mi vida fue, digamos, en recesión. Y no conozco época, digamos, en mi vida en donde no haya tenido inflación. Tipo, para mí es lo más natural. Hasta me parece raro ir a un supermercado y ver el mismo precio que estaba hace un mes en un producto. Si cheque, es raro, porque uno lo que está acostumbrado es, algo vale 1000, vas a la semana siguiente o al día siguiente y ya valió 1100. ¿Qué es lo que pasó acá? Ahora, si vos durante un mes ves que pasó, o sea, que está en 1000 y al mes siguiente está en 1000,
uno se pone a decir, che, pará, ¿qué es lo que pasó acá? Es como que cada país tiene su propia receta que no es compartible hacia otros países, porque cada uno tiene como sus características observables, ¿no? Tipo, o sea, el comportamiento humano, las sensibilidades a las malas noticias. Nosotros por ahí estamos un poco más acostumbrados a eso. Por ahí en otros países que son estables, vos le decís, miren que puede haber un aumento del tipo de cambio del 3%, que para nosotros es nada, ellos pueden salir a hacer una corrida. O que el combustible en su momento, creo que era Francia, cuando subió el combustible fue una revolución. Y acá sabés que van a subir el combustible, se arma una fila de autos porque todos quieren ir a cargar antes de las 12, que es donde se actualiza el precio. Y en otros países dejan los autos y se van a andar en bicicleta, porque no van a consumir hasta que no baje el precio. Acá estamos, digamos, acostumbrados a eso, y cuando un extranjero viene y si ve que los precios continuamente cambian, es como, che, para, yo no estoy acostumbrado a esto. Como nos debe pasar a nosotros cuando vamos a otro país durante un año, uno vuelve a los 5 años y vale el mismo precio del producto, uno sigue diciendo, che, esto es raro, o casi igual, ¿no? Porque los aumentos son casi imperceptibles para el pensamiento, digamos, argentino, que está acostumbrado a que algo suba al menos un 5% en un mes. O sea que en comparación, si uno se pone a estudiar los diferentes cálculos y la manera de llegar a ciertos índices de inflación a nivel mundial y en distintos países, el factor social, digamos, como el más importante, entonces. Uno ya lo toma como natural, está naturalizado. O sea, yo nací en el 93 y creo que no hubo ningún año, al menos desde que laburo, en donde la inflación en un año sea menor al 10%. O sea, lo que se conoce como, digamos, inflación a un dígito. 1, 2, 3, así hasta 9. Siempre fueron de 2 a más dígitos, digamos, incluso lo que te contaba en junio contra junio del año pasado fue 271, estamos hablando de 3 dígitos. Es un montonazo. O sea, parece que no, pero es un valor importante. Uno porque ya lo tiene como natural y dice, bueno, yo sé que el próximo mes vamos a tener al menos 5%. Pero en otros países no, porque insisto, o sea, Brasil tuvo 0,3 en junio y Chile fue menos 0,1. O sea, nosotros somos el caso atípico. Hay que probar a ver cuáles son las soluciones. Hoy entiendo que cualquier gobierno hace lo imposible como para solucionar el problema, pero no es una solución directa. O sea, que dice, no, yo voy a bajar con la inflación en 3 meses y digamos, te está mintiendo, porque es algo que se viene probando hace muchos años y no se sabe cuáles son las causas puntuales. O sea, insisto, es una ciencia social, no es exacta, y el que dice, esta es la causa, y te está mintiendo. O sea, puede llegar a ser una de las causas, pero no es la única causa. O sea, hay muchas causas que te impactan sobre un aumento de precios. Insisto que las causas no son contemporáneas, pueden ser por cosas que pasaron hace meses atrás. Desde sequía, que te impactó sequía, porque subió el tipo de cambio, y digamos, y pues inflación. Entonces hay como una relación entre todas las variables, es un juego entre todas las variables, y te termina impactando inflación, que es lo que uno mira en su bolsillo a fin de mes. Uno va al supermercado, cobra tanto, los precios subieron, bueno, voy a tener que dejar de consumir esto y me voy a tener que ir a otro producto porque subió más de lo que yo esperaba. O sea, uno tiene digamos, expectativas de que, bueno, voy al supermercado hoy, voy al supermercado en un mes, va a subir tanto. Hay ciertos productos que subieron mucho más, no, bueno, ya no lo voy a consumir. Por ahí ciertos productos que se pudren o algo, es como que la gente deja de comprar y la gente dice, bueno, bajo el precio porque si no se pudre. Otros productos en donde son de larga duración, bueno, será cuestión de esperar hasta que se mantenga el precio y que la gente pueda volver a, digamos, acceder. Otros son de primera necesidad y si la leche o si la comida sube, lo vas a tener que consumir igual, que son los que te determinan después qué tanto ocio con tu salario restante te vas a poder dar, ¿no? Porque vos decís, bueno, subió la carne, bueno, voy a pollo.
subió el pollo, bueno, está bien, puedo comer arroz. Pero si todo empieza a subir en magnitudes mucho más a lo que uno esperaba, uno ahí es donde arranca a dejar de lado ciertos lujos que se daban, no sé, ir a cenar con tu pareja o lo que fuese. Entonces es como que ahí arranca el, digamos, floje y la frustración del argentino, ¿no? Dice, che, pará, yo antes podía darme el lujo de salir a comer una vez cada 2 semanas, una vez a la semana, y ahora no. O me puedo ir de vacaciones a tal lado y ahora no. Entonces ahí es donde el argentino empieza como sentir. Obvio, no hay que dejar de lado los casos extremos que ni siquiera tienen para comer. Esos son casos que donde más hay que prestar atención. O sea, el ocio, 1 año, 2, 3 años, te lo puedes sacrificar, pero hay que prestar mucho más atención en el extremo en donde verdaderamente no tienen como para comer. Y el alimento es un punto sensible. Y ahora pensando justamente en el argentino, que, estábamos hablando hijos del rigor de este escenario inflacionario de siempre y condenados al aumento constante, pero a veces se utiliza esta frase de ganarle a la inflación. ¿En qué sentido uno le puede llegar a ganar a la inflación? Está la experiencia de si yo pongo plata en un plazo fijo, ¿no? Entonces, eso te da, digamos, un interés anual. Si vos comparás lo que te dio el plazo fijo, lo que sucede es, vos pusiste bien, 100, ¿no? Y si la tasa fue del 70%, en 1 año te van a dar 170, ¿sí? Pero si la inflación fue del 100%, vos no le ganaste. Pero ¿qué pasó? Antes de decir tengo 100 pesos acá y no hago nada, bueno, pones plata en un plazo fijo y de última te le acercás un poquito más. Lo que tiene bueno el plazo fijo es que el riesgo es 0, o sea, uno pone plata y sabes que te la van a devolver, o al menos va a ser mayor de lo que vos pusiste. Hay como momentos en donde ciertas cosas tienen más riesgos, pero podés ganar más, o podés perder más también, ¿no? Decir, che, pongo 100 y al año siguiente tengo 30 pesos. Uno compra Bitcoin, gente compró Bitcoin cuando valía $500, que no lo conocía nadie, y ahora hizo una explosión, o sea, multiplicó lo que puso. Otros compraron cuando el Bitcoin estaba en $60.000, ahora bajó y perdió como en la guerra. Entonces, es como ganarle, depende mucho de qué tanto riesgo uno quiera correr. Si vos querés correr riesgo, bueno, hay muchas posibilidades que vos le ganes por mucho, pero también hay muchas posibilidades que vos pierdas por mucho. O sea, pusiste 100 y te quedaste con 30, o te quedaste sin casi nada, porque o no se pagó el bono o lo que fuese. Contra un plazo fijo que, bueno, es el estándar que te dice, che, yo voy a ganar plata nominalmente. Digamos que hago referencia, pusiste 100 y te llevaste 170. Pero la inflación fue de mucho más. Por ende, vos como que perdés, pero perdés menos que si no hubieses hecho nada. Pues si no haces nada, seguís teniendo 100. Ahí uno está en jugar en decir, che, ¿qué tanto riesgo quiero tener? ¿Quiero tener riesgo? ¿Quiero ganar? Sí, pero ojo que podés perder. O sea, todo lo que vos pusiste se puede dividir, o se puede ir, o lo podés quintuplicar, qué sé yo. Eso depende de qué estrategia quiere tener uno. Bueno, Fede, muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por la invitación.